Vamos al siguiente punto del orden del día, convalidación o derogación del Real Decreto Ley 7/2018 de 27 de julio sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Señorías, el acceso a la atención pública sanitaria en condiciones de equidad y universalidad es un derecho básico de toda persona. Desde esta firme convicción, el Gobierno les solicita el voto afirmativo a la convalidación del Real Decreto Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Es una norma que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones por el sistema público de salud. Es una norma que dignifica la acción política y que tengo el orgullo, en nombre del Gobierno de España, de traer a esta Cámara. El Gobierno tiene como objetivo mejorar la vida de las personas, eliminando desigualdades y garantizando los derechos de la ciudadanía, la solidaridad y la cohesión social. Para ello es preciso recuperar la universalidad del acceso a la sanidad pública. Una sociedad justa no deja a nadie atrás, sitúa a las personas en el centro de la acción política. Además, y esto es tan importante como lo anterior, la norma que traemos a la consideración de la Cámara representa un auténtico cambio de modelo en la atención sanitaria en España, porque a partir de ella la titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado o de beneficiario. De este modo, el acceso a la atención sanitaria integral se garantiza en condiciones de equidad y de universalidad a todas las personas. Estamos dando un salto cualitativo de amplísimas dimensiones. Garantizamos la atención sanitaria como un derecho básico de toda persona, tal y como reconocen organismos y tratados internacionales y como establece el artículo 43 de la Constitución española. Hoy estamos aquí porque el anterior Gobierno aprobó un Real Decreto Ley 16/2012 de exclusión sanitaria que supuso una auténtica involución en el Sistema Nacional de Salud. Señorías, ustedes recuerdan que el instrumento jurídico utilizado por el Gobierno de entonces para recortar derechos y generar exclusión y discriminación fue un Real Decreto Ley. Las razones que han llevado al nuevo Gobierno a utilizar esta misma fórmula son muy diferentes. El motivo fundamental que justifica la urgencia de la presente norma es terminar con la injusticia de que existan en nuestro país personas sin derecho a la asistencia sanitaria normalizada. Para el Gobierno anterior era urgente recortar derechos, para el Gobierno actual es urgente recuperarlos. La segunda razón de la urgencia es garantizar la seguridad jurídica a profesionales sanitarios y administraciones autonómicas. Hay que destacar el amplio rechazo de la mayoría de comunidades autónomas a la exclusión en la sanidad pública de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, manifestado a través de la aprobación de distintas disposiciones de rango normativo que en muchos casos han sido cuestionadas ante los tribunales.
Aunque, señorías, una vez modificada la norma y si es convalidada, los recursos interpuestos deben ser analizados, ya que carecen de sentido, pues el fondo ya ha cambiado de cuestión y se abre el camino al desistimiento de los mismos con diálogo con los gobiernos autonómicos respectivos. Y la tercera razón, y va ligada a esta segunda, es la necesidad de armonizar y dar cohesión territorial en el acceso a la sanidad, ya que las comunidades autónomas que no estaban de acuerdo con la exclusión sanitaria adoptaron soluciones de manera desigual. Era, pues, urgente acabar con esta disparidad, con la inseguridad jurídica, con la desigualdad y exclusión y garantizar los derechos y la salud individual y colectiva de la ciudadanía. Pero, además, hay una gran diferencia en la forma de abordar este Real Decreto Ley. En esta ocasión se ha abierto un proceso dialogado. En primer lugar, con las comunidades autónomas y después con el resto de agentes implicados y sociedades científicas y también con movimientos y organizaciones sociales. Primero se acordaron unas líneas básicas. En base a la propuesta inicial se hicieron enmiendas, aportaciones y posteriormente se trabajó conjuntamente el texto normativo. Es una ley en la que todas las instituciones y entidades interesadas han tenido la posibilidad de contribuir y exponer sus propuestas. Señorías, la reforma que aprobó el anterior Gobierno desvirtuó el derecho a la protección de la salud, al anular el acceso y la vocación universal y eliminar la titularidad del derecho establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. Supuso una involución del esquema legal de cobertura porque anuló, como digo, el carácter universal de la sanidad al condicionar este derecho al aseguramiento. Fue una reforma impuesta, sin diálogo y sin participación, y que respondía a un modelo ideológico de exclusión, discriminación y desigualdad. Se trató de justificar con criterios economicistas, hablando de un supuesto ahorro económico que nunca se demostró. De hecho, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dijo en 2015 que el modelo de exclusión sanitaria, además de injusto, es más caro. La asistencia normalizada en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o sean hospitalizados, procesos estos que implican un mayor gasto sanitario. Señorías, es un hecho que la exclusión sanitaria ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron fuera del sistema y que la fragmentación en el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria de estas personas ha agravado su situación de extrema vulnerabilidad. Un ejemplo de ello son las personas afectadas de una patología crónica, que requieren un tratamiento continuado con seguimiento ambulatorio, como puede ser la diabetes, el asma, cardiopatías o cualquier patología vinculada al tiroides, todas ellas de alta prevalencia y cuya falta de seguimiento y tratamiento pueden conducir a severas descompensaciones, exigiendo entonces el ingreso hospitalario. Estudios realizados, como el realizado por el Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, demuestran que la mortalidad de los colectivos excluidos de la asistencia normalizada… Señorías, les ruego silencio. Gracias, señor presidente. Sí, porque hay varias conversaciones que casi se las podría yo resumir desde la tribuna. Como les decía, y creo que esto tiene importancia, estudios especializados, como el que hacía mención de la Universidad Pompeu Fabra, demuestran que la mortalidad de los colectivos excluidos de la asistencia normalizada se habrían incrementado hasta un 15% en los 3 años posteriores
a la implantación de la exclusión. Además, el efecto regresivo del Real Decreto Ley de 2012 ha implicado una degradación en la calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre las comunidades autónomas. Esta es la valoración que del Real Decreto Ley del anterior Gobierno hizo precisamente en abril de este año el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que pedía las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios sin discriminación alguna. El Real Decreto Ley que hoy debatimos responde a estas demandas y a las de otros organismos internacionales. El Consejo de Europa, en enero de 2014, calificó como ilegal la decisión de excluir de la atención sanitaria normalizada a las personas migrantes. En su informe destacó que la crisis no puede servir como pretexto para negar la sanidad. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, también en 2014, criticó duramente la medida y consideró inaceptable y pidió al Gobierno que cambiara de rumbo. La propia Organización Mundial de la Salud, a través de su directora general, en abril de 2017, reivindicó la necesidad de que todos los países garanticen la cobertura sanitaria universal a toda la ciudadanía, desde la consideración de esta como la máxima expresión de justicia, y destacó que a nadie se le debe negar el acceso a intervenciones que salvan vidas o promueven la salud por motivos injustos, incluidas las causas económicas o sociales. Además, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas y movimientos y organizaciones sociales han censurado la exclusión sanitaria y han señalado los perjuicios que ha provocado. Señorías, España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que sentirnos orgullosos. Y hoy fortalecemos el sistema recuperando su carácter universal, convirtiendo la asistencia sanitaria en un derecho básico de toda persona. Con esta decisión estamos finalizando lo que se hizo hace más de 30 años, cuando fue impulsada por el ministro Ernest Lluch y se aprobó la Ley General de Sanidad, que fijó la protección a la salud como un elemento básico en el bienestar individual y como un mecanismo de justicia social de primer orden. Fue la ley que sentó las bases de uno de los pilares del estado de bienestar en nuestro país. El concepto de atención sanitaria integral a la salud, la universalidad en el acceso y la planificación de los centros y los servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial, que impulsó la Ley de 1986, se han demostrado como uno de los grandes logros de nuestra democracia. En este espíritu defendemos el derecho fundamental a la salud de todas las personas, sin exclusiones por lugar de residencia o de nacimiento, porque la salud, señorías, no entiende de fronteras, no entiende de carnés de identidad, de permisos de trabajo ni de residencia. Con la recuperación del carácter universal alcanzamos la meta marcada por Ernest Lluch y consolidamos así nuestro sistema público de salud. Recuperamos derechos y mejoramos el bienestar del conjunto de la sociedad. Señorías, quisiera detallar en este punto algunos de los aspectos más importantes del Real Decreto Ley que hoy debatimos. En primer lugar, la recuperación de la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y a las personas extranjeras que tengan residencia en España, según se establece en la Ley General de Sanidad y en el articulado de la Ley de Cohesión y Calidad. La titularidad de ese derecho fue derogada por el Real Decreto Ley de Exclusión Sanitaria de 2012. En segundo lugar,
la garantía del derecho a la asistencia sanitaria basado en la condición de ciudadanía. La norma implica un cambio de modelo en la atención sanitaria en España. El derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado. Todas las personas, incluidos los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España, tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. También aquellas personas que, aunque residen fuera de nuestro país, tienen reconocido aquí su derecho a la asistencia sanitaria por cualquier otro título jurídico, como son los pensionistas españoles que viven fuera o los trabajadores transfronterizos. Y se corrige, además, la exclusión de la atención sanitaria integral de los colectivos que quedaron fuera con el Real Decreto Ley 16/2012. En tercer lugar, se han establecido una serie de criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia. La asistencia sanitaria no será a cargo de los fondos públicos cuando exista un tercero obligado al pago, como un seguro de viaje o de accidente, o cuando se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen. En cuarto lugar, la norma reconoce al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social las competencias del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria. Este punto es de especial trascendencia porque consolida el modelo de sanidad universal asociado al concepto de ciudadanía. Y, por último, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, serán las encargadas de tramitar la solicitud y la expedición de la tarjeta sanitaria que acredite a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes para poder recibir la prestación asistencial. La hoja de ruta del Ministerio es la armonización del procedimiento dentro del Sistema Nacional de Salud, con objeto de garantizar la equidad y la cohesión asistencial. Para ello, el Ministerio ya ha enviado a las comunidades autónomas una propuesta de instrucciones para la ejecución de la norma y las comunidades autónomas ya han planteado sus aportaciones. A su vez, se han compartido con la sociedad civil y todas las propuestas están siendo actualmente estudiadas y analizadas. Les traslado que, tras las aportaciones, se han clarificado cuestiones, como, por ejemplo, que la asistencia es gratuita en el periodo que hay entre la entrega del documento provisional y la resolución favorable, es decir, la emisión de la tarjeta sanitaria. O, por ejemplo, se incluye la posibilidad de que la declaración de no existir terceros obligados al pago sea una declaración responsable en lugar de una declaración jurada. Señorías, la seña de identidad del nuevo Gobierno es el diálogo y la participación. Por eso somos partidarios de que esta norma se tramite como proyecto de ley con el objetivo de que sea mejorada durante su tramitación parlamentaria con la participación de todos los grupos, para que esta norma sea de todos, para que esta norma sea de todas. Señoras diputadas, señores diputados, para finalizar, lo esencial de esta norma y lo que justificó su urgencia es la mejora de la salud individual de las personas que quedaron excluidas y también la mejora de la salud colectiva del conjunto de la sociedad. Hoy, señorías, tienen en su mano elegir entre la universalidad y la exclusión. Esto diferencia la manera de hacer política y la visión que se tiene de la sociedad. Sostiene Adela Cortina que la ética sirve para descubrir la diferencia. Creo que la diferencia está en la decisión política de convalidar hoy, o no, el Real Decreto Ley que recupera la universalidad y garantiza la salud como derecho
para todas las personas. Esas decisiones políticas son las que transforman una sociedad y las que la hacen más justa. Quiero, para finalizar, dar las gracias a todas las personas que en estos 6 años han luchado contra la exclusión sanitaria, a profesionales y a entidades y a organizaciones sociales. Ellos, algunos están en la tribuna, han visto en primera línea los efectos y también el sufrimiento que ha provocado la decisión injusta del anterior Gobierno. Habéis dado ejemplo de civismo y de profesionalidad. Profesionales y entidades se han aliado a favor de la sanidad universal y han planteado soluciones desde la convicción de que el derecho a la salud es irrenunciable. Habéis contribuido amigos, amigas, habéis contribuido a construir conciencia social. Habéis contribuido a dar ejemplo de una sociedad decente y solidaria. Habéis hecho un buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. En turno de fijación de posiciones intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Señora ministra, en minuto y medio que me acaban de anunciar. Miren, Nueva Canarias etiquetó en su día el Real Decreto Ley de 2012 de ofensivo, ¿no? Porque en tiempos del PP decía que el título decía que era para mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Se anunciaba justo lo contrario de lo que se pretendía. En realidad fue una herramienta más para deteriorar el sistema sanitario público en particular y los sistemas de servicios públicos en general. Consecuencia de estas políticas neoliberales, exclusión de los colectivos más débiles y empobrecimiento grave del sistema sanitario público y de sus prestaciones, poniendo en riesgo el derecho efectivo a la protección de la salud. Estas son las consecuencias de políticas que es preciso corregir y, por tanto, vamos a compartir los contenidos de este Real Decreto. La Ley 1486 General de Sanidad defiende un modelo universal y gratuito que compartimos, motivo por el cual, como este Real Decreto Ley promueve uno de los objetivos que compartimos y que defendemos de la Ley General de Sanidad, es por lo que Nueva Canarias anuncia el voto afirmativo a la convalidación de este Real Decreto Ley. Gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señor presidente. Canarias el año 2012 y el 2015 volvió a implantar la sanidad universal. Hemos atendido a más de 3.000 personas. En el Consejo Territorial, nuestro consejero de Sanidad apoyó la propuesta del Gobierno, pero tenemos que decir algo. Tenemos que decir que lo que no puede ser es que siga la sanidad infradotada, que no tengamos los mismos ingresos en las comunidades para que todos los ciudadanos de este país, vivan donde vivan, tengan la misma calidad de sanidad, y que hay que buscar la financiación de la sanidad
y hay que buscar también la modificación de la regla de gasto para que comunidades como la Canaria, que ha tenido superávit, que ha cumplido y que tenemos 600 millones de superávit, lo podamos invertir en los servicios esenciales de la comunidad. Y el primer servicio esencial para los ciudadanos, la sanidad, la educación, la dependencia, es vital. Por eso nos alegramos que se tramite como proyecto de ley, pero exigimos al Gobierno que se siente para la financiación de la sanidad de este país y de las comunidades autónomas. Lo vamos a apoyar, desde luego, como lo hicimos adelantándonos desde el año 2012 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Oramas. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Allí Martínez. Gracias, señor vicepresidente de esta Cámara. Señores diputados, señoras diputadas, muy buenos días. Señora ministra, Unión de Pueblo Navarro votará favorablemente a esta convalidación del Real Decreto Ley de acceso universal al sistema sanitario público español. Por tres principios. En primer lugar, uno que no debiera poner en valor, pero lo voy a hacer, que es el de libertad. En segundo lugar, por justicia social, que usted muy bien ha remarcado. Y, en tercer lugar, por coherencia. ¿Por qué hablo del principio de libertad? Porque Unión de Pueblo Navarro va a votar favorablemente todas aquellas iniciativas, vengan del partido que vengan y sorprenda al partido que sorprenda, aquellas iniciativas que, repito, que entendamos que sean buenas para el conjunto de los navarros y, por tanto, para el conjunto del resto de españoles. En segundo lugar, el principio de justicia social. Hace 40 años, en el acta fundacional de Unión del Pueblo Navarro, venía precisamente la búsqueda de la justicia social. Por tanto, en esa senda encontrarán a un partido con el ánimo y con las ganas de acordar y de pactar. Y lo mismo también en la Comunidad Foral de Navarra, y se lo transmito al señor Fernández, diputado por Navarra del Grupo Socialista, que efectivamente también buscaremos, como hicimos durante 23 años prácticamente ininterrumpidos, para buscar y encontrar a Navarra en los mejores niveles de sanitarios, sociales y educativos. Y por último, y con esto finalizo, señor vicepresidente, por coherencia, porque no voy a volver a criticar lo que supuso, las consecuencias que supusieron el Real Decreto Ley 16/2012. Pero lo que sí quiero poner en valor es que Unión de Pueblo Navarro, estando en el Gobierno de Navarra, lo que primero que hizo fue ser la primera comunidad que puso una alternativa a aquellas personas inmigrantes en situación irregular que quedaron fuera del sistema público sanitario. Y fuimos la primera comunidad que lo hicimos. Por tanto, por libertad, por coherencia y por justicia social, votaremos favorablemente esta convalidación del Real Decreto Ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Allí. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. Gracias. Egunon. Euskal Herria Bildu cree firmemente en el derecho a la salud, por eso nos posicionamos en contra del Real Decreto del 2012, economicista, injusto, xenófobo, recentralizador, que pisoteaba este derecho a las personas más vulnerables, especialmente a aquellas en situación administrativa irregular, amparándose en falsos argumentos de sostenibilidad o de efecto llamada. Es por ello que hemos impulsado la aprobación de leyes y normas en los parlamentos de Gasteiz e Iruña para intentar garantizar una sanidad universal. Intentos, todos ellos recurridos por el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias nos han negado el derecho a poder adoptar decisiones apoyadas por la inmensa mayoría para que toda la ciudadanía pudiera gozar de una vida digna al margen de su origen o situación. Hemos intentado sortear los obstáculos de todas las maneras posibles, básicamente abogando por medidas de igualdad, de reconocimiento de un derecho, no de beneficencia, y por eso creemos que es irrenunciable garantizar la sanidad universal con todas las garantías y votaremos a favor, porque creemos que es hora de revertir el retroceso social y los recortes. Y también hay otra cuestión. Nos preocupa el derecho a las prestaciones farmacéuticas como parte importante del derecho a la salud, y el decreto del 2012 establecía también aquí recortes. Este nuevo decreto establece que las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes abonarán un 40% de los medicamentos y productos sanitarios y, por tanto, también nos genera preguntas. Hablando de colectivos de extrema vulnerabilidad, ¿cómo se va a garantizar su derecho a disponer de medicamentos? ¿Qué medidas reales va a plantear el Gobierno para revertir los recortes en esta materia? Creemos
que también en esta materia se ha actuado por parte del Tribunal Constitucional, ha habido recursos, pero creemos que mitigar los efectos del copago, y si hablamos de sanidad universal, creemos que este elemento también es de suma importancia y tendría que ser abordado en breve, porque, insisto, es hora de garantizar los derechos de las personas de manera integral. Entenderemos que tienen voluntad para ello. Si no la tuvieran, evidentemente, seguiremos desde nuestras instituciones adoptando medidas para preservar estos derechos y para garantizarlos a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia. Tiene ahora la palabra la señora Sorlí Fresquet. Gracias, señor vicepresidente. Señora ministra, este decreto es necesario, no lo vamos a negar, pero también es insuficiente y estético. Es insuficiente porque no anula del todo el Real Decreto de 2012 del Partido Popular y porque sigue diferenciando la atención sanitaria según el origen de la persona que la necesita. Y es estético. Es estético porque se apunta a un buen titular, pero mantiene los recursos al Constitucional del Partido Popular, a las leyes autonómicas que sí pretendían hacer realmente universal la sanidad. Por tanto, nos parece insuficiente y estético, pero, como decía, necesario. Necesario, como usted bien ha dicho, para poner a las personas en el centro de la política. Y me alegra que haya aprendido de Compromís eso en su paso por el Gobierno valenciano. Pero necesario también para combatir el discurso racista que se está haciendo y que pretende que elijamos entre curar a un niño o a otro según su color de piel. Porque este es como quien tiene un plato con 10 galletas y reparte 9 a las personas ricas y a las personas pobres les da una y las intenta confrontar por si entre ellas se las roban. Al final, dar las galletas a los ricos y dejar solo una galleta para los pobres es hacer que las personas humildes compitan mientras regala la riqueza a quien más tiene. Y eso, lo más triste, es que hoy se saldrá de aquí y algunos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos, continuarán haciendo ese discurso demagogo y racista mientras las personas ricas continúan creciendo. Pero hoy nosotros saldremos de aquí sabiendo que hemos votado con humanidad, sabiendo que hemos rescatado personas gracias a este voto a favor. Así que sí, señora Carmen Montón, señora ministra, sí a ese decreto, pero tome nota. Retire los recursos al Constitucional de las leyes autonómicas y deje la estética y empiece a gobernar con más valentía. Gracias. Muchas gracias. Señora Sorlí, tiene la palabra ahora la señora Nogueras y Camero. Gracias, president. Estamos de vuelta a los que les vamos a recordar cada día que este país no es normal. Estamos en esta Cámara para defender la voluntad de más de la mitad del Parlament de Cataluña, no para permitir que el Gobierno de España siga gobernando obviando que en Cataluña hay más de 2 millones de personas que han votado independencia. No estatut, no autogovern, independencia. Y todos estos ciudadanos que han votado independencia, a pesar de la violencia que ha ejercido el Estado, a pesar de la represión, a pesar del encarcelamiento de nuestros líderes políticos, a pesar de que nuestro Gobierno ha tenido que ir a buscar la justicia fuera del Estado español, donde se ha demostrado que está en coma. A pesar de todo esto, estos ciudadanos persisten y persistirán. Y les pido, por favor, que dejen en paz a nuestros alcaldes, que dejen en paz a nuestros CDRs, que podrían ser sus hijos, que dejen en paz a Tamara, a Adri, que dejen en paz a todos aquellos que ejercen pacífica y democráticamente su derecho a expresarse libremente. Y los 300 efectivos policiales, nosotros somos los de las urnas. Un momento, señora Nogueras. Ya estoy. Señora Nogueras, le ruego se atenga al punto del orden del día que estamos debatiendo. Gracias. Para el acceso universal a la sanidad.
En Cataluña ya tenemos nuestra ley, la que tumbaron. En Cataluña hace mucho tiempo que ya hemos hecho los deberes. Hoy, pero, la ministra ha anunciado que van a levantar la suspensión de la ley. Los socialistas lo pregonaban desde hacía muchas semanas, pero no habían hecho nada. Así que ha hecho falta una desgastante presión por parte de los partidos soberanistas para arrancar este compromiso. Quizás no tenían tan claro que lo querían hacer. En todo caso, seguiremos presionando igual o más en todo lo que nos venga y no nos va a temblar el pulso para votar que no cuando no haya un paso adelante. Y sí, señores y señoras de Ciudadanos, las presiones independentistas surgen efecto y veo que sobre ustedes también, finalmente. Muchas gracias. Y felicitats al conseller Jordi Turull, que avui és el seu. Muchas gracias, señora Camero. Finalizado su turno. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Sí, buenos días, señor presidente, señorías, señoras y señores diputados y señora ministra. Bien, nos encontramos hoy con ocasión de la convalidación del Real Decreto Ley 7/18 sobre acceso universal al sistema de salud. Este Real Decreto Ley recoge en su preámbulo que la reforma se instaura con un propósito determinado, que es el de revertir el derecho que desvirtuó, o el derecho a la protección de la salud, que desvirtuó el anterior Real Decreto Ley del año 2012, 16-2012, y que se hizo fundamentalmente en base a criterios economicistas orientados a la reducción del déficit de las cuentas públicas. Por ello, este preámbulo también afirma que obedece fundamentalmente a la necesidad de garantizar la universalidad de la asistencia, es decir, a garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones y a todas las personas que se encuentren en el Estado español. Vaya por delante, por tanto, nuestra conformidad no solo con este propósito, sino con el texto de la ley en cuanto se refiere a este objeto determinado. Y lo es porque, en principio, primero, forma parte de nuestras convicciones, como siempre lo hemos señalado. La atención universal ha formado parte del discurso del Partido Nacionalista Vasco y del Grupo Vasco en toda su historia. Como tal, también se ha demostrado porque ha sido la característica de todas las decisiones que hemos implementado para las instituciones sanitarias en Euskadi, aunque haya habido gobiernos que lo hayan intentado sabotear a través de recursos. Y luego haré referencia a los decretos que han pretendido subvertir esa situación. Y, por su parte, porque hasta la fecha, y hay un elemento que todavía no se ha comentado, y es que nadie ha conseguido demostrar que aquellas medidas que se adoptaron en el Real Decreto Ley 16/2012 hayan sido efectivas o hayan servido para reducir el déficit. La señora ministra antes hacía referencia a esta situación y es que los problemas que suscita la exclusión de los más desfavorecidos también tienen coste económico, porque siempre hemos entendido que es más rentable, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, atacar este y otros problemas desde su raíz. Por eso también, señora ministra, creemos que estamos legitimados para advertir algunas cosas respecto de este Real Decreto Ley, porque, primero, ya se lo han señalado, no acomete una reversión completa al esquema normativo previo al de la Real Decreto Ley 16/2012, sino que se limita a restaurar la situación anterior a la reforma únicamente en lo que respecta al ámbito subjetivo de las personas aseguradas, manteniendo otras, fundamentalmente la del copago, que es respecto de las que en su momento esperamos poder hablar. A pesar de que también tiene una mención en el artículo 2 sobre el copago de extranjeros, pero ya es otro mecanismo para permitir precisamente que puedan tener la atención farmacéutica que ahora no tienen. Estas dos cuestiones, el ámbito subjetivo y el copago en la prestación farmacéutica ambulatoria, han sido siempre objeto de políticas debidas de protección en Euskadi, por lo que fueron objeto, además, con ocasión de ese Real Decreto Ley del 12, de sendos decretos, el 114/2012 y 447/2013, para garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas y a los tratamientos médicos. Pues bien, conviene recordar que ese Real Decreto del Gobierno vasco, ese decreto del Gobierno vasco fue
recurrido fue objeto, además de una sentencia, la 134/2017 del Tribunal Constitucional, que ha sido discutida y es criticable, en una discutida y criticable interpretación, como lo prueba el número de magistrados disidentes, ya que se apartó de su propia jurisprudencia anterior e incluso del propio auto en el propio procedimiento, elaborando una nueva interpretación inversa del concepto de bases, de modo que convirtió lo que era un estándar mínimo aplicable al ámbito estatal en un techo máximo para las comunidades autónomas, lo que ha servido para justificar la exclusión de algunas personas del sistema sanitario y restringir también las competencias autonómicas en la materia. También otras comunidades autónomas han sufrido esta misma situación: Andalucía, Asturias, Cataluña, Euskadi, Canarias y Aragón, y Navarra y Valencia y Euskadi en concreto con recursos de inconstitucionalidad. Por ello, y si bien nuestra postura es favorable a la reforma introducida por este Real Decreto Ley en línea con la posición mantenida anteriormente, y también por decirle que es incompleta, le debemos decir que no solo es incompleta respecto de esa cuestión, sino que también en otra, que es ya que el texto mantiene un aspecto notoriamente centralizador introducido en la reforma del año 2012, que a nuestro entender afecta al esquema de distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se trata, en concreto, de la competencia sobre el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, o, en los términos del Real Decreto Ley 16/2012, del mantenimiento del reconocimiento de la condición de asegurado que introducía aquella reforma, a diferencia precisamente de lo que estaba contemplado, lo que contemplaba la Ley General de Sanidad y la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Pues así, y la regulación anterior, en su artículo 3, reconocía la titularidad de los derechos de la protección de salud a todos los españoles, a los no españoles comunitarios y a los pertenecientes a los nacionales de otros estados, de acuerdo a la legislación de aplicación, pero también recogía que el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el sistema de salud se producía a través de la tarjeta sanitaria individual, artículo 57 de aquella ley, que era solamente un documento administrativo que se limitaba a acreditar determinados datos de su titular, que tiene validez en todo el Sistema Nacional de Salud, se emite por las administraciones sanitarias autonómicas e incorpora un código de identificación personal de cada persona válido para todo el Estado. Sin embargo, el Real Decreto Ley 16/2012 atribuyó al Instituto Nacional de Seguridad Social el reconocimiento y control de la condición de asegurado, que calificaba como precisa para la expedición de la tarjeta sanitaria individual por la Administración sanitaria, lo que materialmente se convertía en una autorización puntual previa por parte del Ministerio para la emisión por la Administración sanitaria competente, la autonómica en este caso, de la tarjeta individual. Pues bien, si bien esta actuación fue aceptada por el Tribunal Constitucional, con posiciones también divergentes, se mantiene esa redacción en su actual texto y supone, en nuestra opinión, una delimitación exorbitante de las competencias que el artículo 149.1.16 contempla respecto al Estado. Por ello, entendemos que conviene advertir sobre que la conveniencia de que la subsistencia de ese esquema contemplado la entendemos inconveniente. Creemos también que de esta manera, y salvedad hecha esa modificación, cabe la posibilidad de seguir manteniendo ese tipo de control, que entendemos como una actuación a todas luces centralizadora y que consideramos que supera la competencia del Estado, no obstante lo cual entendemos que este es un elemento adjetivo respecto del propio sistema y que lo sustantivo, aquello a lo que realmente va dirigida esta actuación legislativa, es a la garantía de ese elemento de universalización de la atención sanitaria, respecto de la que, por supuesto, no solo no vamos a discrepar, la vamos a apoyar, evidente, como ya he anunciado anteriormente. Eso sí, también debemos señalarle que, como consecuencia de esta precisión, entendemos conveniente solicitar la tramitación de este Real Decreto Ley como un proyecto de ley, precisamente para poder incorporar estos elementos, aquel del poco pago citado en su momento, pero también referido al elemento competencial del que esperamos que tenga una mejor atención por parte de su Ministerio. Por tanto, muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor Barandiarán. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloriz Serra. Presidente, diputadas, diputados, ministros, ministras. No hay medicina que no cure lo que no cura la felicidad.
lo decía García Márquez. La política en tiempos turbulentos no es demasiado buena para la salud. Y de aquí que me atreva a dar un abrazo a un compañero que no es de mi partido, que ha estado en esta tribuna, Xavi Domènech. Porque la política no es buena para la salud, pero para la salud es bueno los buenos políticos, que pueden ser de tu grupo o de otro. Pero estos días me he dado cuenta la necesidad de la empatía. La necesidad, señora ministra, de la empatía, de intentar poner de acuerdo los desacuerdos, que forma parte de la vida política, porque solo se construye con instrumentos diferentes, no con uno solo, con diferentes especialistas. Sí, entendemos la sanidad como un derecho universal. Sabemos que no todos. El 2012 nos enseña con hechos y sufrimos las consecuencias de que no todos pensamos lo mismo. Pero, visto el decreto por sí mismo hice llegar que sí que iba en la dirección, pero que se dejaba muchas cosas para que fuese realmente un derecho universal. Afortunadamente, en este trayecto complejo, han aceptado que se tramita como proyecto de ley. Esto nos da aire político, porque en este camino podemos encontrarnos y mejorar. Mire, cuando nuestro grupo ha sido tozudo en la retirada del recurso del Constitucional, no era por que pensemos que la ley catalana es la mejor, sino que la ley catalana es mejor que su decreto. Es así de sencillo. Y, por tanto, las garantías que nos daba la ley catalana eran imprescindibles para que realmente sea un derecho universal. Judicializar la política nos ha hecho mucho daño. Es cierto, a unos más que a otros, cierto. Nos ha hecho mucho daño. Es muy importante que la política sea un instrumento de solución de problemas y no un instrumento para hacerlos más graves. En eso estamos. Mire, la ley catalana no se fija en qué lugar de la seguridad social ocupa el individuo. Ustedes consideran en el decreto que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es el instrumento para acreditar a las personas. No, es un buen instrumento, a lo mejor, para acreditar las cotizaciones. Pero las personas es otra cosa. La presencia, su necesidad, es la calidad de derecho. No podemos esperar 3 meses, una vez han cruzado nuestras fronteras, para que estos derechos se ejerzan. No esperamos que una persona que venga a Cataluña, que resida en Cataluña, espere 3 meses para atenderlo. Se ha de atender inmediatamente. Por todo esto, queremos que nuestra ley funcione. Por todo esto queremos que nuestra ley funcione. Y atención, como nada humano nos es ajeno y como el catalanismo político siempre ha sido solidario, queremos que funcione en todas las comunidades autónomas, en todo el Estado. Claro que sí, claro que sí. La solidaridad es la base, es la alegría, es el cariño que tienen los pueblos. Y esto nunca lo vamos a perder, a pesar de estereotipos y a pesar de difamaciones propagandísticas. Esto es nuestra realidad. Mire, la ley catalana nació con mucho apoyo. De 135, solo 10 votos en contra. De 135 diputados, solo 10 votos en contra. Por eso la queremos. Hace pocos días paseaba por Bruselas con Toni Comín, el consejero en el momento que hizo esta ley. Trabajó duro
para que el máximo de diputados y diputadas catalanas hiciesen esta ley posible. Y desde aquí, mi cariño y mi abrazo a una persona exiliada injustamente. Mire, como estaba el decreto, nuestro voto no podía ser favorable. Con su tramitación como ley, con poner el sentido común de que es factible una buena ley española con la ley catalana, que la podemos casar, que esto es factible, daremos nuestro voto. Una vez más, damos la confianza, no a ciegas. Les recuerdo que si ustedes son ministras es porque nuestro partido les damos la confianza. Bueno, mejor dicho, porque perdimos la confianza totalmente en Rajoy cuando el 1 de octubre envió a pegarnos. Obviamente, nuestra confianza no la tenía. Por eso, esta confianza, que no es ciega, es una confianza que se construye en el día a día. Eso esperamos y eso queremos. Nuestro grupo, como decía, está a favor de la universalización del acceso a la salud. Creemos sinceramente que podemos trabajar con ello. Creemos en la capacidad del ser humano de ser generoso. Tantas veces ha sido lo contrario, ahora tenemos la gran oportunidad. Votaremos a favor, pero estaremos expectantes. Nuestro voto no será crítico, será un voto de trabajo detrás del voto para trabajar en común. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oloriz. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Igea Risqueta. Muchas gracias, señor presidente. Señora Nogueras, dejen ustedes también de perseguir a Manolo el de Blanes. Le confirmo que su presión no causa ningún efecto sobre nuestra postura, porque nuestra postura, y lo verá a lo largo de este debate, es la misma. Señora ministra, usted trae aquí un decreto ley más para garantizar la asistencia universal. Y cuando uno trae un decreto ley a esta Cámara, lo que tiene que demostrar no es si el Partido Popular lo hizo mal trayendo un decreto ley para quitar ese derecho, sino si existe lo que dice la Constitución, que es un estado de urgente, extraordinaria necesidad para tramitarlo como un decreto ley. Porque es en esta Cámara donde reside el Poder Legislativo, no son en los despachos del Ministerio, ni con las asociaciones, ni con las ONG. Por tanto, nosotros lo que haremos será estudiar si esta situación es, primero, extraordinaria. ¿La situación que vive España con respecto a la asistencia sanitaria es extraordinaria, sí o no? Mire usted, yo voy a huir un poco más de la épica y voy a intentar bajar un poquito a los números. Lo que dicen los números es que de los 28 países de la Unión Europea, solamente 5 dan asistencia sanitaria integral a todos los inmigrantes, incluidos los irregulares. Dice que otros 12 solo dan urgencias y 10 ni siquiera eso. Por tanto, España ha sido y es y sigue siendo y seguirá siendo uno de los países más generosos de la Unión Europea a este respecto y, por tanto, no se puede alegar que haya una situación de urgente. Un informe de Médicos Sin Fronteras dice que el 55% de los inmigrantes irregulares en Europa tiene que financiarse su asistencia sanitaria, que el 18% tiene que costearse la urgencia y solo el 17% tiene cubierta toda la asistencia. ¿Existe entonces una necesidad de urgencia? Se ha dicho aquí y se ha repetido. Todas las comunidades autónomas, y usted misma lo ha dicho, han regulado y han dado normas para prestar asistencia a aquellos que quedaron fuera del decreto 2012. Decreto que nosotros no compartimos y que, ya le adelanto, nosotros vamos a votar a favor de esta proposición porque no compartimos la eliminación del derecho a la sanidad universal. Pero hay 4.800.000 inmigrantes en este país, de los cuales 800.000 están en situación irregular. Reder denuncia en su impecable trabajo 3.700 casos de exclusión.
entre los cuales dice hay 364 facturaciones irregulares en urgencias. Mire usted, en este país hay 27 millones de urgencias anuales. 27 millones. Es importante que haya personas que hayan quedado excluidas o que se haya tramitado mal una factura. Evidentemente es importante. Es una situación de urgencia. No lo es porque las comunidades autónomas y los profesionales han trabajado para que no sea así. Por tanto, ni es extraordinaria la situación de España. Un momento, señor Igea, un momento. Ni es urgente. Señor, un momento. Señorías, les ruego por favor silencio. Muchas gracias, señor Margallo. Sí, señoría. Un momento, señor Igea. Un momento. Señorías, les ruego por favor silencio y que si tienen que mantener alguna conversación muy importante y urgente, lo hagan en los pasillos y no en el hemiciclo. Eso distorsiona la intervención del orador y ustedes lo saben bastante bien. Continúe, señor Igea. Muchas gracias. ¿Es necesario el decreto? ¿Es necesario volver al derecho a la asistencia sanitaria como un derecho de ciudadanía? Sí, estamos completamente de acuerdo. Así lo decíamos en nuestro programa, en el apartado 55, y así lo mantenemos. Y por eso votaremos a favor de este proyecto de ley, que se va a tramitar como proyecto de ley. ¿Es suficiente lo que ustedes traen aquí? Evidentemente no es suficiente, porque habla usted y habla en su preámbulo de la necesidad de acceder en condiciones de igualdad. Las condiciones de igualdad las daría tener un sistema con una financiación igualitaria, con una financiación en las comunidades autónomas que sea igual por población asistida. Y eso no es así y no se corrige con este decreto. Al no haber financiación, los recursos son diferentes, los recursos humanos y los materiales, y así lo hemos repetido en este Congreso. Y también son diferentes los resultados. Por tanto, este decreto no va a solucionar el acceso en condiciones de igualdad. Pero es que, además, el decreto 2012 incluía otra bomba de relojería que ustedes han obviado olímpicamente, pero no solo ustedes, sino sorprendentemente todos los grupos que han hablado hasta ahora en esta Cámara, que es la posibilidad de tener carteras diferentes de servicios. Ninguno de los grupos que ha hablado aquí hoy ha hecho mención a la creación de un sistema de carteras diferentes de servicios que establece, que impone la desigualdad en el territorio nacional. Porque hay comunidades que tienen en su cartera pruebas de talón o financian los implantes cocleares o los medidores externos de glucosa o la salud bucodental infantil y comunidades que no. Por tanto, cuando dice que la asistencia va a ser ¿iguales a quién? Si no son iguales los españoles entre sí mismos. Con respecto a la atención a inmigrantes en situación irregular, ustedes no les dan la tarjeta sanitaria que les prometieron porque sabían ustedes que eso era imposible porque la Comunidad Económica Europea no lo permite, porque no podemos exportar ese derecho. Y así figura en el decreto. Por tanto, no se da en condiciones de igualdad. Y dejan ustedes en manos de las comunidades autónomas otra vez, el reconocimiento y la tramitación de ese derecho, con lo cual no aseguramos en modo alguno la igualdad ni la movilidad de los mismos a través del sistema. Por todo ello, ¿iguales a quién? Ni siquiera son iguales, hacen ustedes una excepción, por ejemplo, en la lista de espera de trasplante. Están ustedes recurriendo mucho a la épica, pero cuando uno baja los datos se comprueba que la épica no concuerda con los datos de lo que dice su decreto. Por tanto, estamos de acuerdo en que debe ser un derecho de ciudadanía y que no debe ser lo mismo ser ciudadano que no serlo. Y, por tanto, estamos de acuerdo en que debe haber una atención de calidad suficiente para todas las personas, incluidos los inmigrantes en situación regular, que deben de tener derecho a la asistencia primaria, a la asistencia especializada, y nadie debe de morir en este país por falta de asistencia. Pero, señores del Gobierno, miren, esto se tiene que tramitar como un proyecto de ley para corregir todas estas deficiencias, pero también para una cosa, porque nosotros creemos, este partido cree en la ciudadanía europea. La ciudadanía europea es ser iguales en derechos y deberes. En eso consiste ser ciudadano, en tener derechos y deberes. Y los ciudadanos europeos tienen derecho, sí, a tener fronteras seguras, a tener seguridad. Y también tienen deberes para aquellos que acuden a nuestras fronteras huyendo de la miseria, huyendo del hambre y huyendo de la guerra, y deben de tener los mismos deberes de asistencia sanitaria independientemente de en qué país estemos. Por eso les proponemos que vayan a Europa a hacer una política de migración común que incluya también derechos comunes sanitarios para los inmigrantes en situación irregular. Porque si no conseguimos tener una política comunitaria común, si no conseguimos encontrar un camino
entre la ingenuidad de su política migratoria de las primeras semanas y la xenofobia de los socios de Salvini de Esquerra Republicana, lo que haremos será dejar el proyecto europeo, el sueño europeo, en manos de los populistas, los nacionalistas y quienes saben vivir bien de la diferencia, del agravio y del temor al extranjero. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Igea. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común, Podem en Marea, tiene la palabra la señora Botejara Sanz. Bueno, yo voy a hablar dada la exposición del señor Igea, yo voy a hablar del Real Decreto Ley 7/2018. Este Real Decreto Ley es la alternativa al capítulo 1 del Real Decreto 16/2012, que todos recordaremos el impacto que sufrió y la necesidad de este Real Decreto ante la crisis económica. Hoy día ya todo el mundo conoce y tiene evidenciado que era un engaño. El objetivo era deteriorar nuestra sanidad pública para que se fuera implantando y extendiendo con toda facilidad la sanidad privada. El otro día, el secretario general del Partido Popular comentaba en un medio de televisión que ellos habían sembrado la prosperidad. Tienen razón, ¿eh? O sea, ellos han sembrado la prosperidad, pero la prosperidad en las empresas de la sanidad privada. Bueno, me voy a ajustar al Real Decreto. ¿Por qué la sanidad pública dejó de atender a toda la población en nuestro país? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos para amputar la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud? El primer argumento era el económico, que si a mi consulta viene un paciente con una diabetes que está descontrolado, pues se supone que el paciente yo no lo puedo atender y el paciente hay que dejar que se deteriore lo suficiente hasta, si está en coma, mejor, porque ya está claro que ya sí puede ser atendido por el sistema sanitario público en un hospital. Lo mismo da que sea una diabetes, que sea una patología infectocontagiosa, que sea la patología que sea, hasta que el paciente no esté lo suficientemente deteriorado, ya no puede ser atendido en nuestro sistema sanitario. Semejante barbaridad han tenido que paliar y atender nuestros profesionales sanitarios, que son los mejores, y han tenido que subsanar muchas de estas situaciones de alguna manera boicoteando en algunos aspectos el Real Decreto. Me extraña muchísimo que el doctor Igea, porque todos los profesionales sanitarios, todos han estado en contra de la exclusión de las personas, todos de las personas en nuestro sistema sanitario. Me extraña muchísimo que con las barbaridades que yo he visto, el señor Igea, que es médico, no contemple la urgencia de este Real Decreto. No lo puedo entender. Otro argumento, también esgrimido por el Partido Popular, que ya lo hemos comentado en esta tribuna, pues era la directiva, el turismo sanitario, que era un alto coste para nuestro país el turismo sanitario, cuando ya conocemos que había una directiva, la Directiva 24/2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, y por dejadez o porque no les interesó en el momento para seguir utilizándolo de argumento, hasta 3 años después, no fue cuando se sacó el Real Decreto 81/2014 que regula la atención sanitaria transfronteriza.
Mi grupo político va a votar que sí, como no puede ser de otra manera, pero también tiene que exigir al Gobierno que garantice la atención sanitaria inmediata a todas las personas por igual, sin ninguna traba burocrática, y que garantice que en las distintas comunidades autónomas no se pueda boicotear este Real Decreto, como ha pasado hace unos días en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha mandado una normativa y ha intentado boicotear la aplicación de este Real Decreto. Eso hay que garantizar por parte del Gobierno de que no puede pasar. No es por remitirme otra vez al señor Igea, pero pensamos que la exposición suya da mucho que sí. Yo entiendo que en su exposición no se puede adivinar sí, no, porque como no sabemos si nos da voto o no lo quita, como no sabemos, hasta que no lo sepamos bien, no nos decantamos en un sentido o en otro. Estamos hablando, pero nosotros sí que tenemos claro que ustedes, si ustedes dependieran, serían diligentes en darle nuestra sanidad pública a la gestión privada. Nosotros, eso sí, utilizarían instrumentos como los indicadores, que ya también sabríamos cómo los iban a aplicar y todo eso. La atención sanitaria es un derecho humano básico. Entonces, yo le comentaba antes a los compañeros cómo puede costar tantísimo trabajo en este hemiciclo sacar para adelante un derecho, la atención a la salud, un derecho humano básico. Está por la OMS, se recomienda a todos los Estados que tienen que aplicar las legislaciones y las políticas correspondientes para garantizar ese derecho. Y mi grupo político va a estar vigilante para que eso suceda. Y también, comentarle que estábamos hablando del capítulo 1, la cartera de servicios del capítulo 2 y el Fondo de Garantía Asistencial es el capítulo 3. Estábamos en el capítulo 1, pero no se preocupe porque ya llegará el 2, ya llegará el 3 y ya llegará el 4. Y también llegará la desprivatización de nuestro sistema sanitario y que la salud de nuestra población no deje de ser por fin un negocio para los mercados. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Díaz. Buenas tardes ya, señoras y señores diputados. Señora ministra, bienvenida a esta Cámara, a este hemiciclo. Hoy convalidamos el Real Decreto Ley 7/2018 para devolver el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, una de las primeras medidas del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y también una de las primeras medidas que trajo a esta Cámara el Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura. Y les pido la convalidación. Doy por supuesto que saben que nosotros apoyaremos la convalidación de este Real Decreto Ley por tres razones. Por razones de justicia y de dignidad, por razones de interés colectivo y por razón también de coherencia política. De justicia y de dignidad, en primer lugar, porque este Real Decreto Ley beneficia a todos y cada uno de las personas españoles o no españoles que residen en España, porque les reconoce el derecho de asistencia sanitaria como un derecho individual, que no depende de la situación de dependencia, que no hace depender el acceso a la atención sanitaria de una persona separada de su marido o de su mujer en razón de su condición de excónyuge, ni hace depender a los chicos y chicas mayores de edad a partir de los 18 años tener reconocido el derecho de asistencia sanitaria por cumplir o no cumplir 26 años.
o un límite de renta o las personas con discapacidad que tengan o no alcancen el nivel de discapacidad del 65%. Medidas completamente arbitrarias que impuso el Real Decreto Ley 16/2012. Fue la Ley General de Sanidad la que en el año 86 ya estableció en su artículo primero el derecho de todos los españoles y los extranjeros residentes en España a la atención sanitaria y establecía efectivamente una extensión progresiva de este derecho, una extensión que se fue consolidando a través de distintos ordenamientos legales durante los siguientes 25 años, incorporando a las personas sin recursos, a las personas con pensiones no contributivas, a las personas con discapacidad, a los menores, a los españoles que emigraron al extranjero y retornaban a España. Fueron 25 años para llegar hasta la Ley General de Salud Pública del 2011, que terminaba de extender y universalizar la asistencia sanitaria. Esto es lo que el Real Decreto Ley 16/2012 puso en demolición junto con los principios de financiación pública de la asistencia sanitaria, porque fue la Ley de Cohesión y Calidad 16/2003 la que estableció precisamente estos dos principios, el de financiación pública y universalidad. El propio Tribunal Constitucional así lo reconocía en su sentencia 139/2016, a instancias del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España frente a una ley foral de Navarra de asistencia sanitaria universal, que dice en sus fundamentos jurídicos: resulta claro el contraste entre la nueva regulación de la condición de asegurado y la limitación de la cobertura introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012 y el marco normativo preexistente. Supone un giro en la anterior política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria a partir de la creación del Sistema Nacional de Salud. Les pido también su voto a favor de la convalidación por razones de interés colectivo, tanto sanitario como económico. La señora ministra ya ha mencionado aquí estudios que se han hecho en esta misma Cámara. Hemos debatido en anteriores ocasiones los perjuicios que ha significado para la salud de muchas personas esta exclusión de la asistencia sanitaria. Y nunca se ha demostrado, lo han dicho también algunos portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra, los supuestos beneficios económicos o ahorros que no genera el Real Decreto Ley de exclusión de la asistencia sanitaria. La memoria económica de aquel decreto ley usaba un argumento torticero, haciendo pensar que los 1.000 millones de euros que decía una auditoría de la Comisión Europea que costaba el turismo sanitario era debido a las personas migrantes sin regularización administrativa, cuando todos sabemos que ese turismo sanitario indebido es debido a personas que tienen derecho a tarjeta sanitaria en sus países de origen, pero que usan la tarjeta sanitaria española por falta de los suficientes controles administrativos. Le pedimos también nos parece adecuado precisamente también que en este Real Decreto Ley se establezca la igualdad de condiciones en la atención sanitaria, porque una atención sanitaria que no es integral, que no es completa, no sirve. No lo saben los médicos y los profesionales sanitarios de atención primaria o de urgencias, que si no tienen la posibilidad de solicitar enviar a una persona enferma a una revisión por un especialista o poder tener acceso a los medicamentos, no sirve de nada decir que tienen acceso a la atención de urgencias o a la atención primaria. Y les pido, por último, también su voto a favor por razones de coherencia política. Mire, ustedes recuerdan perfectamente cómo el 10 de mayo de este año, en este hemiciclo, votamos por una gran mayoría, 206 votos a favor y el único voto en contra del Partido Popular, una moción consecuencia de una interpelación a la anterior ministra de Sanidad, que tenía una serie de resoluciones. Las dos primeras dicen textualmente recuperar el carácter universal del derecho a la atención sanitaria y, en segundo lugar, retirar cuantos recursos judiciales tenga planteados el Gobierno frente a las normas de las comunidades autónomas dirigidas a recuperar la universalización. Por tanto, señora Nogueras, no son las presiones de su partido
o señor Oloriz, las presiones del Grupo RC, las que nos hacen tener la convicción al Partido Socialista de que es necesario revisar los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron a una norma que era realmente injusta para los españoles. Y, por cierto, el primer recurso de inconstitucionalidad, quiero decirlo aquí, lo viví yo en persona y en particular el lehendakari Patxi López, presidente de la Comisión de Sanidad, al decreto 114/2012 del Gobierno vasco, entonces presidido por el lehendakari López, que fue, si no recuerdo mal, la primera norma autonómica que trató de deshacer la injusta exclusión de la asistencia sanitaria de las personas en España. Por tanto, yo pido coherencia a los grupos parlamentarios que votaron a favor de esta moción hace unos meses para que voten también la convalidación del decreto ley, y les pido, por último, a las señorías del Partido Popular que se sumen al resto de la Cámara. No se queden hoy de nuevo aislados en su no a la universalización. Ustedes impulsaron y votaron a favor de la Ley de Cohesión y Calidad. Este Real Decreto Ley, en esencia, es volver al espíritu y a la letra de ese reconocimiento de los titulares del derecho de asistencia sanitaria. Sean coherentes con lo que votaron en 2003, sean coherentes hoy y voten a favor de esta convalidación del Real Decreto Ley 7/2018 y volvamos a la senda de acuerdos que en materia sanitaria tanto beneficio han traído para los ciudadanos. Por justicia, por interés y por coherencia política les pido la convalidación a este Real Decreto Ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Angulo Romero. Gracias, presidenta. Señorías, debatimos un decreto del Gobierno cuya justificación basa la ministra en ese mantra socialista de la necesidad de recuperar derechos y dignificar a las personas ante la indecencia del Gobierno del Partido Popular. Y mire, me va a permitir que empiece por ahí, porque hasta ahora lo único en estos 100 días que los españoles hemos comprobado con mucha indignación que es recuperar derechos para el señor Sante, consiste en hacer un uso impúdico de los medios públicos, enchufar a familiares y amigos, reabrir heridas del pasado mientras no se ocupa de los problemas actuales de los ciudadanos, o entregarse a populistas e independentistas de los que depende para poner en riesgo el crecimiento económico de España y con ello la solvencia de nuestro estado del bienestar, también la sanidad. Eso muy decente no es, señora ministra. Y me veo obligada a volver a repetir que fue precisamente el Partido Popular el que terminó con la injusticia en la que ustedes dejaron a millones de españoles sin empleo, sin trabajo, sin hogar, sin recursos. Fue el Partido Popular el que garantizó la viabilidad del sistema sanitario público y con ello su carácter de universal, público y gratuito. Y sí, señorías, lo hizo con una reforma en el año 2012 que era necesaria y urgente. Lo era porque había que hacer universal un sistema sanitario que con el Partido Socialista no lo era, porque excluía de la sanidad pública a cientos de miles de españoles, incluidos a los parados que no recibían ya ninguna prestación. Silencio, por favor, silencio. Porque había que acabar con el fraude que ustedes permitían y que favorecía el turismo sanitario, que le costaba a todos los españoles 1.000 millones de euros, incluso a esos 200.000 españoles a los que ustedes excluían. Porque había que evitar ese procedimiento sancionador de la Unión Europea por la discriminación que se hacía entre ciudadanos europeos y de terceros países. Porque había que pagar los 16.000 millones de euros que ustedes dejaron de deuda. Silencio, por favor. El decreto 16/2012 era necesario y urgente, porque había que hacer el sistema más universal y más sostenible, y así ha sido.
Más universal sí, señora ministra, porque a pesar de sus eslóganes, en España se atiende hoy a todo el que lo necesita, también a las personas en situación irregular, a quienes se le concede la atención más amplia de Europa. Pero se hace de manera ordenada y regulada, sin poner en peligro la sostenibilidad de una de las joyas de nuestro estado del bienestar. Se viene haciendo por parte de todas las comunidades autónomas, como todos ustedes aquí hoy han reconocido, con quienes, por cierto, usted no ha tenido ni diálogo ni debate para este Real Decreto. Por eso, señorías, sus descalificaciones hacia la gestión del Partido Popular no son creíbles tampoco en materia sanitaria, porque millones de ciudadanos reciben cada día en este país una de las mejores asistencias sanitarias del mundo. También en Madrid, señora Botejara, y lo hemos comprobado estos días, también en Madrid. Y le digo una cosa, por eso los ciudadanos españoles, después de 6 años de vigencia del Real Decreto 16/2012, les dijeron a sus propuestas en materia sanitaria no en las urnas. Hoy hay un Gobierno en España que no fue elegido por los españoles y, por lo tanto, está llevando a cabo políticas que no fueron aprobadas por los españoles, que quisieron que fuera el Partido Popular el que siguiera con sus reformas, también en sanidad. Pero hablemos del Real Decreto que hoy se convalida, porque son inciertos los argumentos que ustedes utilizan para justificar tanto el fondo como la forma elegida, porque es un decreto que vende humo y además lo hace de manera irresponsable, abriendo las puertas de par en par de España al turismo sanitario. Ustedes, muchos, creo que no se han leído el Real Decreto que hoy convalidamos. En España la sanidad ya era universal. En España, aquí lo ha dicho todo el mundo, incluso lo ha dicho el señor Iglesias, la sanidad es universal. Y este Real Decreto, por un lado, no abunda en eso, pero por otro lado, con esa confusión que tiene entre, por un lado, decir que es un derecho de ciudadanía, pero, por otro lado, poner toda una serie de exclusiones a la atención sanitaria de muchos ciudadanos, lo único que va a hacer es generar problemas donde ahora ya no los hay. Porque usted, señora ministra, nos ha dicho aquí que todos los ciudadanos, todas las personas que vengan a residir a España por el hecho de ser ciudadanos y residir aquí tendrán derecho a la asistencia sanitaria. También ese ciudadano rico americano que en su país no tiene derecho a unas prestaciones sanitarias y que, conociendo la excelencia de nuestro sistema sanitario, venga aquí, se empadrone y utilice unos servicios que luego no podremos cobrar porque, según la ministra, todo el que viva aquí tiene derecho a la sanidad. Bueno, sí, lo pagaremos todos los españoles con esa abusiva subida de impuestos que usted con sus socios populistas nos están anunciando. Ustedes van a volver a crear un problema, porque la Unión Europea va a volver a decir que si aquí la asistencia sanitaria es por cuestión de ciudadanía, no podremos cobrarles a los ciudadanos comunitarios que viven en nuestro país, porque eso sería una discriminación respecto de los ciudadanos de terceros países. 920 millones de euros al año le cobra España a esos países por la atención sanitaria a esas personas con recursos que ahora podríamos dejar de cobrar porque ustedes están haciendo un peligroso efecto llamada hacia nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero si eso no es así, señora ministra, si usted ha puesto condiciones en el decreto para que eso no sea así, cuando habla de terceros obligados al pago, están ustedes mintiendo. Entonces, la asistencia sanitaria no es por condición de ciudadanía, entonces no es universal. O miente cuando dice una cosa o miente cuando dice la contraria. Mire, si lo que pretendían es que a nadie se le niegue la asistencia en España, este decreto era innecesario porque en España se atiende a todo el mundo y así se ha reconocido. Si lo que pretendían era homogeneizar la asistencia sanitaria que a los inmigrantes en situación irregular se le presta en las distintas comunidades autónomas, ustedes podían haber hecho esto llevándolo, esa propuesta de criterios mínimos que tanto el Gobierno del Partido Popular como las comunidades autónomas trabajaban en el Consejo Interterritorial, y hacerlo desde el ámbito social para no generar los problemas que este Gobierno se encontró y que ustedes le dejaron. Mire, nuestra propuesta era más universal
que la suya, pero sobre todo era más responsable, porque garantizaba la asistencia a quien resida en España, pero sin poner en riesgo al sistema, realizando un efecto llamada que nos va a costar mucho, mucho a los españoles. Sus prisas y sus demagogias no son buenas consejeras en este sentido. Y sí, señor Fernández, estoy de acuerdo con usted que la sanidad es una cuestión de Estado porque nos afecta a todos. Y por eso, desde el principio, el Partido Popular, tanto la ministra de Sanidad del Partido Popular, les ofreció a ustedes ese gran pacto de Estado por la sanidad. Y siempre estuvimos abiertos a debatir sobre estas cuestiones. Y por eso hoy nosotros pediremos que este Real Decreto se tramite como proyecto de ley, porque además es competencia de estas Cortes Generales, que sí fueron las que eligieron los ciudadanos, debatir sobre estas cuestiones. Un debate que hoy el señor Sánchez y su Gobierno nos quiere hurtar con esa costumbre que ha cogido de hacerlo todo vía decretazo. Señores del PSOE, señora ministra, si ustedes están tan seguros que las políticas que ustedes quieren llevar a cabo son las que los españoles quieren, convoquen elecciones. Dejen que sean los ciudadanos españoles los que elijan, porque hoy ustedes están poniendo en marcha políticas también en el ámbito sanidad a las que desde el año 2012 en varias ocasiones los ciudadanos les han dicho no. Por eso nosotros, por responsabilidad, porque queremos la solvencia de nuestro sistema sanitario, porque no queremos que vuelva a caer en la quiebra en la que ustedes lo dejaron y porque hoy nuestro sistema es universal, de calidad y excelente y no queremos que eso cambie, vamos a votar que no a la convalidación de este Real Decreto. Muchas gracias. Pasamos, señorías, al punto del orden del día relativo al informe de la Subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista. Sí, perdón. Adelante. Gracias, señora presidenta. Tan solo unos instantes para agradecer el tono general del debate y las aportaciones. Seguro que de todas y cada una de las intervenciones puedo extraer una conclusión positiva para seguir mejorando la salud de los españoles y las españolas. Yo quiero quedarme con el fondo de lo expuesto. Hoy el fondo es la universalidad del sistema sanitario y lo hemos traído el Gobierno con toda la pasión y el convencimiento de fortalecer la sanidad pública en España. Tan solo añado al convencimiento y a la pasión un adjetivo más, emoción. La primera vez que ya hace muchos años me subí a esa tribuna fue para defender la ley del matrimonio homosexual. Hoy, para devolver la sanidad universal a España. Así que muchas gracias por sus aportaciones. Pasión, convencimiento y emoción son los tres adjetivos que para mí definen hoy este día. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora sí al punto del orden del día relativo al informe de la Subcomisión para la